Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en el que vean esta presentación. El día de hoy vamos a tratar el tema 1.2, conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. Vamos a comenzar con una introducción. Dice, la programación orientada a objetos se define como un paradigma de la programación, una manera de programar específica donde se organiza el código en unidades denominadas clases, de las cuales se crean objetos y se relacionan entre sí para conseguir los objetivos de las aplicaciones. Bueno, pues básicamente lo que es este tipo de programación orientada a objetos, como dice ahí, es un nuevo paradigma, es una nueva forma de ver lo que es la programación, a como lo veíamos anteriormente. En la programación estructurada, ¿verdad? Donde, como veíamos en una clase ya pasada, donde analizábamos lo que es la forma de programar de forma secuencial y también algunas estructuras de control, por ejemplo, el if, el else, los ciclos. Bueno, todo esto lo vamos a seguir utilizando en este tipo de programación, con la diferencia que ahora vamos a centrar, es como una programación más orientada a lo que es a ver las cosas como si fueran en la vida real, ¿verdad? Y para esto pues usamos lo que son objetos que son como muy parecidos a los de la vida real, métodos que son las acciones que pueden realizar esos objetos. Es un lenguaje diferente, un paradigma diferente, pero también obviamente de gran ventaja, ya que nos ayuda a muchas funcionalidades de lo que es la programación y que bueno, ya lo iremos viendo más adelante. Vamos a comenzar. Vamos a ver algunos, como es el nombre del tema, conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. Vamos a empezar con algunos conceptos que vamos a estar utilizando pues durante todo el semestre, ¿verdad? Y es importante irlos entendiendo desde un principio. Voy a tratar de explicarlos de la forma más sencilla posible para que sean entendibles, al menos ahorita en la parte teórica, y ya después los estaremos viendo ya de forma práctica. ¿Qué son los objetos? Pues los objetos son cosas, pueden ser simples o complejas y pueden ser reales o imaginarias, es decir, pueden ser cosas físicas como las que estamos viendo, por ejemplo, ahí en la ilustración, una persona, una carta, un automóvil, son cosas reales, o imaginarias o abstractas, como puede ser un pensamiento o una idea, ¿verdad? Entonces, digamos que cualquier cosa puede ser un objeto. Y este concepto de objeto es la clave de la programación orientada a objetos. Y como se los mencioné, la idea de objeto es similar a la del mundo real. Si un objeto pues puede ser también una silla, una mesa, un ser vivo como una persona que está ahí, un perrito. Cualquier cosa puede ser un objeto. Bueno, atributo, valores o características de los objetos. Permite definir el estado del objeto u otra cualidad. Bueno, todos los objetos tienen atributos, absolutamente todos. En este caso, bueno, vamos a ver este ejemplo de un automóvil. Un automóvil, si nosotros nos podemos a pensar cuáles serían los atributos generales para todos los automóviles, ¿verdad? No estamos hablando de un automóvil en especial, simplemente estamos generalizando los atributos digamos, de todos los automóviles. Todos los automóviles tienen una marca, un color, una potencia, velocidad máxima, carburante,
velocidad, aceleración, capacidad de combustible, etcétera, ¿verdad? Y vemos aquí que algunos atributos pueden ser variables. Esto quiere decir que nuestro objeto en cuestión, por ejemplo este automóvil, sus atributos van a comenzar con un estado específico, pero no se va a mantener en ese mismo estado, va a variar durante la vida del objeto. Y los atributos constantes, pues estos no varían, ¿verdad? Se mantienen fijos en el paso del tiempo. Entonces vemos que, por ejemplo, nuestro automóvil, digamos, en cuanto a los atributos que son variables, es la capacidad del combustible, ¿verdad? En un momento dado podemos tener el combustible a un nivel de 50 litros, pero si usamos ese automóvil, obviamente pues va a variar. Si llegamos a una gasolinera, le ponemos gasolina, obviamente ese nivel de gasolina pues también se va a incrementar. Entonces son atributos variables. Otro de los conceptos es método u operaciones, es decir, un objeto puede realizar una serie de acciones. Es decir, si seguimos con este mismo ejemplo de nuestro automóvil y nos podemos a pensar qué acciones realiza nuestro automóvil o los automóviles de forma general, estamos ahorita hablando de forma general, pues algunos ejemplos son los que vemos aquí en la diapositiva, que no son los únicos, ¿verdad? Son algunos de ellos nada más, que es, bueno, arrancar el motor, parar el motor, acelerar, frenar, girar a la derecha, a la izquierda, cambiar la marcha, ¿sí? Estos tres últimos métodos que estamos ejemplificando, entre paréntesis, reciben argumentos. Un argumento no es otra cosa más que información que el método va a utilizar para poder realizar su trabajo. Es decir, si vamos a utilizar el método de girar a la derecha, forzosamente tenemos que pasarle como argumento cuántos grados a la derecha lo vamos a mover, y de esta manera pues el método va a realizar la función de girar a la derecha según los datos especificados. Sí, entonces pues básicamente un método son las acciones que pueden realizar nuestros objetos. Una clase. ¿Qué es una clase? Los objetos con estado similar y mismo comportamiento se agrupan en clases. La definición de clase especifica el comportamiento y los atributos de nuestro objeto. En el ejemplo que estamos observando podemos ver diferentes objetos. Todos son automóviles, aunque son diferentes. Vemos que algunos son de diferente color, de diferente tamaño. Pueden tener diferente marca, en fin, pero todos son considerados dentro de la clasificación de automóvil. Observamos que, aunque son objetos diferentes, pues comparten los mismos atributos y métodos que ya estuvimos mencionando en las diapositivas pasadas. Es decir, todos los objetos que observamos comparten atributos como el color, marca, kilometraje, recorrido, nivel de gasolina, entre otros, y de igual manera, bueno, comparten los métodos de acelerar, frenar, girar a la derecha, girar a la izquierda, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una clase, es básicamente como hacer una plantilla general de lo que serán nuestros objetos, ¿verdad? Definimos la plantilla, la clase, definimos cuáles van a ser esos atributos, cuáles van a ser los métodos, y de ahí vamos generando lo que son los objetos. Ya en esta presentación, en la diapositiva que estamos viendo, podemos observar ya objetos ya muy específicos de lo que es la clase que le podemos llamar la clase automóvil, ¿verdad? Que aunque, repito, podemos ver que son automóviles diferentes en cuanto a su tamaño, en su color y demás,
todos tienen las mismas funciones y todos tienen los mismos atributos. Entonces, al compartir esos atributos y funciones, los podemos meter dentro de la clasificación automóvil. Y para concluir, en un proyecto podemos crear tanto objetos que sean como sean necesarios. O sea, no hay un límite de objetos que podemos generar de una clase. En la diapositiva pasada, bueno, aquí tenemos 5 objetos de esta clase, pero puede ser n objetos según se necesite dentro de un proyecto de software, y cada uno de ellos compartirán los mismos atributos y los mismos comportamientos. Sin embargo, el estado de cada uno de ellos será diferente. Todo dependerá de cómo interactúen en el ambiente. Les pongo un ejemplo. Por decir, tenemos 2 automóviles, ¿verdad? El automóvil 1 y automóvil 2. A lo mejor así se llaman nuestros objetos. Y nuestros 2 objetos tienen los atributos que vemos aquí en la diapositiva. Vamos a hablar específicamente, por ejemplo, de la capacidad de combustible y de algún otro, por ejemplo, kilometraje recorrido, que no está en la diapositiva, pero sería otro de los atributos que podemos tener, el de kilometraje recorrido. Puedo tener un automóvil que ya esté usado. A lo mejor puede tener kilómetros recorridos 100 kilómetros y nivel de gasolina a lo mejor tener 50. Y otro automóvil que sea nuevo, ¿verdad? En este caso vamos a tener el kilometraje en 0 y puede ser que le acabamos de poner gasolina y ya tengamos 50 litros de gasolina. Al momento de nosotros utilizar algún método, estos métodos van a afectar directamente a los atributos. Es decir, de ahí les comentaba que los atributos no se mantienen constantes, sino que va a depender de cómo usemos nuestro automóvil, que esos atributos se van a modificar. Si nuestro automóvil, que es nuevo, usamos el método que es acelerar, a lo mejor lo vamos a acelerar o lo vamos a utilizar 100 kilómetros, entonces el kilometraje recorrido tendrá que incrementarse de forma automática 100 kilómetros y obviamente la gasolina tendrá que disminuirse a lo mejor 10 litros. Esto pues obviamente el método lo tendrá que considerar dentro de un código de programación, ¿verdad? No lo va a hacer así por arte de magia, sino que nosotros como programadores tenemos que indicar a través de operaciones precisamente que se afecten estas variables según el uso de nuestro automóvil, ¿verdad? Así con cada uno de estos métodos que estamos observando, cada uno de ellos al ser ejecutados tendrán que modificar los atributos de algún objeto en particular. Entonces, pues básicamente ese es el tema del día de hoy, de los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. Muchísimas gracias.